Bueno, vamos a platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo con el maestro Edgar Vielma Orozco. Él es director general de Estadística Sociodemográfica, del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Don Edgar, me da gusto saludarlo una vez más, ¿eh? Don Oscar, un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio y que podamos platicar precisamente de los indicadores laborales que han estado presentando resultados favorables en nuestro país y que seguramente la población en su vida cotidiana ya lo empieza a sentir. Pues ojalá, porque, bueno, pues son las primeras etapas de la pospandemia o de recuperación después de estos 2 años tan difíciles que tristemente provocaron tantos estragos no solo en lo económico, sino en lo social, y dicen, bueno, también quizá después se van a medir las consecuencias en lo político. Pero bueno, lo de ustedes, don Edgar, son los números, entonces pasamos a ellos. Dicen, en los primeros 3 meses de este año, 2 millones de personas estuvieron en el desempleo total. 2 millones de personas en el desempleo total representan, sin embargo, 400,000 menos que en los primeros 3 meses del año anterior. Si bien bajó el desempleo, subió el número de personas que se ocuparon en la informalidad. A ver, don Edgar, y esto ya lo hemos hablado con usted en otras ocasiones, es complicado hablar sobre cómo se llegan a los números y la aritmética de la formalidad e informalidad, pues prácticamente en cualquier país, porque tenemos entendido, o le pregunto si siguen adecuándose o ajustándose a lo que marca la Organización Internacional del Trabajo, y después viene quienes conforman la población económicamente activa, y a lo que voy, esta clasificación de empleo o desempleo que muchas veces requiere de una interpretación muy profesional como la de usted, porque para quienes no somos expertos a veces no es tan fácil entenderle, don Edgar. Muchas gracias y lo escuchamos. Sí, Oscar. A ver, vayamos de lo general a lo particular, ¿no? Esta encuesta lo que hace es primeramente identificar a la población de 15 años y más. En segundo lugar, de esa población de 15 años y más, identifica a lo que es la población ocupada, que son aquellas personas que están trabajando o buscando trabajo. Esa parte es muy importante que nuestro auditorio identifique muy bien. Ese monto en el primer trimestre de 2021 estaba en casi 4 millones de personas, y ahora se encuentra en 58 millones de personas. Y a ver, otra vez, ¿está hablando de qué? ¿Está hablando de qué? La población económicamente activa. Económicamente activa, exactamente. A ver, si lo puede repetir, por favor. Aquellas personas o que ya tienen trabajo o que están buscando trabajo. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, son todos los que van a participar en lo que se va a llamar después el desempleo o empleo, ¿sí? Entonces, primero hay que identificar esa población, que son aquellas que están trabajando o tienen intención de trabajar. Ese volumen es de 58 millones actualmente, y en el trimestre pasado estaba en 55.4 millones. Es decir, tuvimos un incremento de 2.7 millones. Recordemos que este indicador fue el más afectado dentro de la pandemia, que no se nos olvide, prácticamente todos los demás no tuvieron un impacto como lo tuvo por el fenómeno que se vivió laboral, donde cerraron los negocios y la gente no podía regresar a sus trabajos o no podía buscar trabajo. Eso es bien importante. Recordemos además que este indicador llegó a estar en menos de 50 millones de personas ocupadas. Entonces, por eso es muy importante este indicador, porque de ahí parte todo.
Actualmente, insisto, ya se encuentra en 58 millones, que representa una recuperación del 1.6% respecto al trimestre del año pasado. Es decir, ya estamos en 58.7% de la población ocupada. De ese, Oscar Mario, ahora sí identificamos a las personas ocupadas, ya sea de manera formal o informal. Esa cifra también tuvo un incremento muy importante al pasar de casi 53 millones a un poquito más de 56 millones, es decir, una diferencia de 3.1 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral y están ocupados, lo que representaría una transición de 95.6 a 96.5%, es decir, su contraparte, que son los desocupados, es decir, los que están buscando trabajo y no lo han encontrado, tuvo una reducción de 2.4 millones a 2 millones de personas desocupadas. Es decir, ya pasamos de aquellas tasas que llegaron a superar el casi 5%, concretamente la tasa más alta de desocupación llegó a estar en 5.2%, ahora se encuentra en 3.5%, y si tú recordarás, Oscar Mario, ese 3.5 es el que veníamos ya manejando desde hace mucho tiempo en los niveles prepandemia. Adelante. Oiga, don Edgar, a ver, dígame, es que explicarlo con peras y manzanas a veces es que difícil, ¿no? Pero además, pues lo dice usted muy bien, ¿no? Esta metodología que aplican en sus encuestas para llegar a estas conclusiones, pues no es tan fácil, pero bueno. Oiga, dígame qué actividades están facilitando este proceso de recuperación en específico, porque si volvemos a leer así fríamente lo que se publica, se estaría pensando, bueno, ok, disminuye el desempleo porque aumenta la informalidad nada más. Sí, a ver, los sectores, además de la informalidad, evidentemente, porque fue la que le pegó con mucha mayor intensidad en la pandemia, esa es una realidad, y eso lo que está provocando es que efectivamente se esté recuperando esa parte de la actividad económica perdida. Pero además el principal sector que se está recuperando es el terciario, es decir, los restaurantes. Eso es lo que sin duda ha beneficiado este cambio con cerca de 900,000 personas ocupadas, que son las que, perdón, en sector comercio. Dentro del sector servicios o sector terciario, que se compone de comercio, 900,000 personas están en este rubro. Estoy redondeando cifras, 893,000 pues, seguido de restaurantes con 586,000 y ya servicios diversos con 490,000. En el caso de servicios profesionales o financieros es de 407,000, es decir, el principal motor que ha permitido la recuperación de esta actividad es el sector terciario. Ahora, efectivamente, dentro del sector terciario y particularmente comercio, sabemos que tenemos prevalencias muy importantes de informalidad y que precisamente esas son las que se han venido reflejando un incremento, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente, además, la informalidad se compone de dos bloques, que es lo que usted está comentando. Tenemos la informalidad global, que es aquellas personas que laboran para una empresa formal o informal y que además los tienen a ellos de manera formal o informal en ese vínculo. Se dan dos premisas ahí. Ese gran volumen actualmente se encuentra en un 55.2%, estando en el momento más crítico de la pandemia en 50.9%, es decir, tuvo un incremento que fue toda aquella gente que dejó de laborar y ahora se encuentra ya incorporada,
Y por otro lado, dentro un subconjunto de este indicador, de este 50%, son aquellas personas que se les conoce como en la informalidad total, porque tanto la empresa como ellos están informales. En el primer indicador global... Perdón, don Edgar, deme 3 minutos y regreso con usted. Estoy con don Edgar Bielma, él es director de estadística del INEGI. Bueno, regresamos con don Edgar Bielma, director de estadística del INEGI. Baja desempleo durante los primeros 3 meses de este año en relación a los primeros 3 meses del año anterior, pero aumenta la informalidad. Bueno, decíamos que es una metodología diversa, difícil, compleja, a conocer pues cifras muy importantes en muchos rubros que ayudan a entender el rumbo pues económico, político, social, ¿no? de este país. Pero bueno, de acuerdo a lo que marca la Organización Internacional del Trabajo, se tienen que ajustar a esta metodología que aplican en sus encuestas. Don Edgar, le entendí que sí, que sigue todo igual, ¿no? Pues prácticamente desde siempre. Y decía usted que en este proceso de recuperación post pandemia, el comercio, los restaurantes y los servicios financieros han captado el mayor número de nuevos empleos. Le preguntan que si dentro de restaurantes agregaría usted hoteles. Es interesante la pregunta del auditorio. Sí, es correcto, son restaurantes y servicios de alojamiento. Ese conjunto, okay. Sí, ese conjunto fue el que tuvo un incremento de 586,000. Y también destacar que dentro de todo este fenómeno, insisto, los indicadores han estado sin duda mejorando significativamente, y digo mejorando, regresando a donde estábamos, eso es bien importante. Todavía nos encontramos unas décimas por debajo de ese estado natural en el que nos encontrábamos prepandemia, y como ya lo habías comentado, estimado Oscar, mucho de ello se refiere a precisamente la informalidad, que es la que ha venido empujando precisamente estos sectores, pero también porque la informalidad era la que había tenido una caída significativa de más de 5 puntos porcentuales, y eso es lo que se ha venido recuperando, ¿no? Entonces, eso es yo creo que ese es el mensaje principal que debemos de tener todos y todas, de que los indicadores ya han tenido una recuperación importante. Ahora, lo que sí debemos de estar atentos es que todavía, si bien ya hemos recuperado todos estos indicadores globales en lo general, pues traemos pendiente la parte del ingreso, donde los salarios mínimos, pues sin duda será otro componente de recuperación que debamos de estar atentos en los próximos meses, para que esta recuperación se refleje conforme lo que ya hemos venido observando. Creo que ya es la última parte de la ecuación, es decir, los indicadores laborales en lo general han venido recuperándose, pero todavía tendremos que ver una recuperación en el ingreso. Adelante. Oiga, entonces la población económicamente activa, le preguntan en cuánto quedamos, ¿qué está? La población económicamente activa terminó en 58 millones de personas que se encuentran en esta situación, ya sea trabajando o buscando trabajo. Sí. Y que eso representó un incremento de cerca o alrededor de 2.7 millones, lo iba a redondear a 3, pero dejemos el dato exacto, 2.7 millones de personas que ya están trabajando o buscando trabajo, y que eso se ve reflejado en la población ocupada, que actualmente se encuentra en 56 millones, Oscar Mario. Bueno, oiga, a ver, dice, las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportan las más altas, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, las más bajas de informalidad, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. ¿Saben ustedes por qué es así? ¿A qué se refieren? Sí, a ver, dígame usted.
Sí, a ver, esas tasas de informalidad que llegan al prácticamente el 80% son elementos estructurales que se han venido presentando ya durante muchas décadas en estas entidades. Esas cifras no son nuevas. Ya Guerrero, Oaxaca y Chiapas tienen muchísimos años con esas prevalencias, y atinadamente lo decías, en el caso de estas tasas a nivel subnacional, los niveles más bajos los alcanzan los estados del norte del país. ¿Por qué? ¿Pero por qué y en qué rubros? ¿Por qué y en qué rubros, pues? ¿Por qué razón? Pues porque las mayores tasas de niveles de educación en nuestro país, los niveles más altos de educación en nuestro país se encuentran en el norte del país. En el norte, y también la instalación de empresas formales, sí. Eso es muy importante. La mayor prevalencia de empresas formales en nuestro país también están en el norte del país, es decir, se dan dos condiciones: tanto los mayores niveles de educación se encuentran en el norte del país, como las empresas formales también están en el norte del país. Por eso esas brechas tan significativas de cerca de 50 puntos porcentuales entre el norte y el sur del país, Oscar Mario. Oiga, y no lo quiero comprometer, son muy respetuosos, pero no le podría mandar un memorándum a las autoridades educativas para que entiendan que la educación es esencial hasta en el tema de la formalidad, informalidad, desempleo y desarrollo. Bueno, no lo quiero comprometer, pero oiga, es muy interesante. Y usted oye que, ¿sabes qué? La informalidad, la mayor en estados del sur de este país, porque el nivel educativo pues es inferior a otras entidades del norte de la República, como Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Es que la educación es básica también, caray. Y toda esta información se le hace llegar a los gobiernos locales, eso sin duda. Sí. El INEGI siempre está manteniendo informado a los gobiernos locales sobre estos indicadores, sobre estos y muchos otros demográficos y económicos, de tal forma que nuestros usuarios, primordialmente los tomadores de decisiones, pues puedan tener una mejor comprensión de qué es lo que se está enfrentando en todos los indicadores laborales, Oscar Mario. Pero el rol tan importante que juega la educación, no solo en México, sino en cualquier país, ojalá que esto encienda una lucecita roja intensa, ¿no? Para quienes están poniéndose creativos y deteriorando y pues retrocediendo en materia educativa, que no lo requiere México en ningún momento, pero menos ahorita. Oiga, a ver, un dato que acaba de llegar, lo estoy viendo aquí: inflación a tasa anualizada para la primera quincena de mayo se reduce a 7.58%. Eso es bueno, don Edgar. Bueno, ya eso le corresponderá a mis compañeros del sector económico dialogar sobre esa temática, pero efectivamente... Pero acaban de dar este dato ustedes, ¿eh? Hoy publicamos el resultado, así es, correcto. Déjeme volverlo a repetir para el auditorio. Hace unos minutitos el INEGI da a conocer que disminuye la inflación durante la primera quincena de mayo a tasa anual, se sitúa en 7.58%. Son buenas noticias, sobre todo si esto comienza a marcar una tendencia a la baja, ¿no? Está por verse. Oiga, y tampoco le corresponde, pero pues el fantasma de la recesión, que ojalá no se convierta de carne y hueso, ¿no? Bueno, yo creo que por eso es que vamos a tener que estar muy importante, o va a ser muy importante estar alerta a estos indicadores laborales, porque al final del día una inflación, una recesión, cualquier componente, pues se va a ver reflejado directamente en los indicadores laborales, sin duda. Entonces, por eso va a ser muy, muy importante que la sociedad sepa de toda esta información de indicadores laborales, porque al final del día es donde lo va a resentir la población. Bien, don Edgar Bielma Orozco, director de estadística del INEGI. Entonces, ¿qué se queda usted con una especie de optimismo cauteloso para el corto y mediano plazo en materia de empleo con base en estos datos al primer trimestre del año? ¿Con qué nos quedamos? Con esa recuperación a los indicadores prepandemia, siendo efectivamente cuidadosos en la parte de los ingresos, que sin duda es un componente que todavía tenemos que estar también muy atentos a
cómo evoluciona este componente, Oscar Mario. Eso yo creo si que es lo que se debe de quedar. Peras y manzanas, ingresos, componente ingresos, dice usted. Los ingresos laborales. Lo que nos debemos de quedar en mente es que sin duda está habiendo una recuperación muy importante, que se está acercando ya a los niveles prepandemia, es decir, casi estamos en una situación similar a antes de la pandemia en los indicadores laborales, prestando particular atención a la parte del ingreso laboral, que esa sin duda todavía tendrá que regresar a los niveles prepandemia, Oscar Mario. ¿Pero a qué se refiere con ingreso laboral a ingreso en pandemia? Exactamente. Sí, a que tú ganes lo mismo que ganabas antes de la pandemia. ¿Los sueldos han bajado? ¿Los sueldos se han disminuido o qué? Sobre todo para las personas, evidentemente, tú recordarás, subocupadas, que no perdieron el trabajo, pero trabajaban menos horas, por lo tanto ganaban menos. Eso es bien importante. Y se quedó en esos niveles, ¿no? Y ya también han venido recuperándose, pero recordarás que todavía traemos un punto porcentual de subocupados adicionales prepandemia, que son gente que todavía está ganando un poco menos de lo que ganaba antes, Oscar Mario. Oiga, ¿cuándo dan a conocer nivel de ingresos, pues? Precisamente ya nos estamos preparando para su siguiente medición, pero lo que sí es bien importante es que consultemos la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, donde precisamente dimos una radiografía muy completa de lo que es el comportamiento del ingreso, y que con la nueva medición pues vamos a poder ratificar esa recuperación que se ha venido presentando, haciendo particular énfasis en los subocupados.